La cocina huele todavía a café y a algo que no es exactamente incienso, pero que se le parece. Las tazas sobre la mesa. 2, 3, la que dejaron a medias en el plato. El mantel con las migas del pan dulce. Las sillas en el lugar donde quedaron cuando se levantaron, ligeramente corridas, como si las visitas se hubieran ido hace un momento aunque ya haga más de una hora. Lucía está sola en la cocina. No está limpiando todavía. Está parada junto al fregadero mirando las tazas con ese silencio extraño que a veces queda después de que se va la gente. No un silencio de paz, no el silencio del orden que vuelve. Otro silencio. Uno que se siente en el pecho como una pesadez que no tenía nombre hace 2 horas, pero que ahora, con las visitas ya en la calle y la casa sola otra vez, empieza a tomar forma. Algo quedó en el aire. No sabe exactamente qué, pero algo. Escúchame bien esta tarde, porque lo que voy a decirte no lo vas a encontrar en ninguna novena, no lo vas a leer en ninguna estampa, y no te lo va a decir nadie que te quiera quedar bien. Lucía conoce el chisme de sus visitas. Sabe quién habla de quién. Sabe cuál amiga exagera, cuál inventa, cuál lleva y trae lo que no debería llevar ni traer. No sabe porque no ha visto, porque ha escuchado, porque en esa mesa de su cocina, más de una vez, el nombre del vecino o de la cuñada o de la señora de la tienda ha salido de las bocas de sus visitas mientras ella ponía más café. Lo que Lucía no sabe es esto. Y aquí necesito que me pongas atención porque es lo que cambia todo. Cada vez que Lucía se desahoga con sus amigas sobre los problemas con el esposo, los errores del hijo, la actitud de la suegra, la cosa que pasó en casa y que todavía duele, ella no está recibiendo el veneno. Lo está fabricando con sus propias manos, con su propia boca. Padre Pío fue inflexible en el confesionario durante décadas, más inflexible en este punto que en casi ningún otro. Sus confesores en San Giovanni Rotondo documentaron la forma en que él respondía cuando un penitente minimizaba la murmuración. Cuando alguien llegaba y decía, solo estaba contando lo que pasó, solo me estaba desahogando. No era para hacerle daño. Padre Pío no cedía. Decía algo que sus hijas espirituales transmitieron durante años, palabra por palabra, porque no se olvida lo que te dicen con esa clase de calma firme. No tolero la crítica y la habladuría sobre los hermanos. La murmuración me da náuseas. Tenemos tantos defectos que criticarnos a nosotros mismos, ¿por qué perder tiempo en lo de los hermanos? La murmuración me da náuseas. No me molesta, no me preocupa un poco, me da náuseas. De ese tamaño era para él. De ese tamaño es el problema que Lucía tiene esta tarde en su cocina, mirando las tazas vacías y sintiendo esa pesadez que no sabe cómo nombrar todavía. Hay algo que la murmuración hace en el hogar que nadie te explica. Algo que Padre Pío entendía no como metáfora, sino como ley espiritual real. Cuando Lucía abre la puerta a sus visitas, entra lo que ellas traen. Sus energías, sus intenciones, sus palabras sobre los demás. Eso entra. Eso todos lo entienden. Eso es el chisme que viene de afuera y que Lucía ya sabía que era un problema. Pero hay otra corriente, la que sale. Cada vez que Lucía cuenta sus problemas familiares en esa cocina, cada vez que nombra a su esposo ante sus amigas, cada vez que pone en boca de otros el dolor que solo debería estar entre las paredes de ese matrimonio y el oído de Dios, ella está abriendo el hogar desde adentro. Lo que era sagrado se vuelve colectivo. Lo que debería ser asunto de 2 almas unidas ante el altar se convierte en moneda de conversación. En historia que las visitas se llevan en el bolso cuando se levantan de esas sillas y empiezan a caminar hacia sus propias casas. El catecismo lo dice con una precisión que a veces me detiene cuando lo leo. La murmuración consiste en divulgar, sin razón objetivamente válida, los defectos y faltas de otro a personas que los ignoran, sin razón objetivamente válida.
Desahogarse no es razón objetivamente válida. Querer ser escuchada no es razón objetivamente válida. Y lo que sale de esa cocina no regresa limpio. Regresa cargado con la mirada, la opinión, el juicio de personas que solo conocen una versión. La versión de Lucía, la versión contada en un momento de dolor, sin el contexto completo, sin la otra mitad de la historia. Y esa mirada ajena sobre el matrimonio, sobre el esposo, sobre el hijo, se impregna, se queda en las sillas, en el aire, en el tejido invisible del hogar. Padre Pío también dijo algo más que necesito que escuches. Lo decía como advertencia espiritual, como el médico que te dice el diagnóstico antes de darte el tratamiento. El alma que desea unirse a Dios debe huir de la murmuración como de la serpiente que se le enroscó a Eva. Como de la serpiente que se le enroscó a Eva. No como de algo desagradable, no como de algo que conviene evitar, como de la serpiente. Esa imagen que Padre Pío eligió no fue casual. La serpiente de Eva no llegó con veneno visible, llegó con palabras, llegó con una conversación que parecía inocente. ¿Es verdad que Dios dijo eso? Llegó con el deseo de contar lo que se había callado, de compartir con otro lo que debería haberse quedado en silencio. El primer pecado del mundo no fue una acción, fue una conversación. Y Padre Pío lo sabía, por eso insistía, por eso no cedía en el confesionario cuando el penitente minimizaba. Por eso llamaba a la murmuración con esas palabras que incomodan porque son exactas. Hay algo que hizo Padre Pío durante los años más oscuros de su vida que nadie le explica a Lucía. Durante 10 años, entre 1923 y 1933, el Santo Oficio le suspendió el ministerio público. No podía celebrar misa en público, no podía confesar, no podía responder las cartas de sus hijos espirituales. Lo habían denunciado, lo habían acusado. Había personas que habían llevado su nombre a Roma con historias que él sabía que eran falsas, o que estaban distorsionadas, o que nacían de malentendidos que se podían haber aclarado con una sola conversación. Padre Pío no habló, no defendió su nombre ante sus hijos espirituales, no contó lo que le habían hecho, no nombró a sus acusadores con ninguna palabra que no fuera oración. 10 años, y fue el período en que más almas liberó desde el confesionario cuando volvieron a permitirle confesar. El silencio elegido no lo debilitó, lo volvió más poderoso, porque el silencio que se elige por obediencia, por custodia, por amor a Dios, no es represión. Es la forma más alta de oración que existe. Hay una noche de octubre del 2001 que no voy a olvidar. Miércoles, despacho parroquial, 4ª semana consecutiva que llegaba doña Graciela, 51 años. Casada desde los 22, una mujer que había criado 4 hijos en esa casa del centro de Puebla y que sabía todo lo que se puede saber sobre llevar un hogar. Llegó como siempre llegaba, bien vestida, con el bolso en el brazo, con esa compostura de quien ha aprendido a cargar las cosas sin que se note en la cara. Y me hizo la misma pregunta que me había hecho las 3 semanas anteriores. ¿Por qué se siente tan pesada la casa desde que empezaron a venir más visitas? Las 3 semanas anteriores le había dado respuestas generales. Orar más, bendecir los umbrales, poner agua bendita. Esa noche le hice una pregunta. Le pregunté qué hablaban cuando venían las visitas. Ella me lo explicó con naturalidad. Que se desahogaba, que contaba lo del marido, lo de los hijos, lo de la suegra que siempre tenía algo que decir sobre la forma en que ella llevaba la casa, que era la única forma que tenía de sacar todo lo que cargaba adentro. Yo la escuché. Cuando terminó, abrí el epistolario. Le leí lo que Padre Pío decía sobre la murmuración. La murmuración me da náuseas. Doña Graciela no dijo nada por un momento.
Luego me preguntó si ella estaba murmurando cuando le contaba sus problemas a sus amigas. Le respondí con lo que le respondería a cualquier mujer que me hiciera esa pregunta esta tarde. Doña Graciela, usted no tiene un problema de visitas, tiene un problema de puerta, y la puerta eres tú. Silencio, largo, del tipo de silencio que no es ausencia de palabras, sino presencia de algo que acaba de aterrizar y que la persona necesita un momento para recibir. Me miró, y luego dijo algo que entendí como honestidad pura. No sabía que yo también lo hacía. Ahí está la raíz del problema de Lucía esta tarde en su cocina. No lo sabe, no porque sea ingenua, no porque sea mala persona, no porque no le importe, sino porque nadie le dijo nunca que el veneno tiene dos corrientes y que la que sale de su propia boca es tan real como la que entra por la boca de sus visitas. Doña Graciela regresó 3 semanas después, no al despacho. Me encontró después de la misa del miércoles en el atrio. Me dijo: guardé silencio toda la semana. No les conté nada a mis amigas. No dije nada del marido, nada de los hijos, nada de la suegra. Y el miércoles mi esposo llegó a cenar antes que de costumbre. No entiende por qué. Yo sí entiendo. El libro de los Proverbios lo dijo hace 3000 años con una precisión que ningún psicólogo moderno ha podido mejorar. La muerte y la vida están en poder de la lengua, no en poder del vecino, no en poder de las visitas, no en poder del esposo o de la suegra o de quien sea que Lucía cree que tiene el poder de arruinar la paz de su hogar, en poder de la lengua, de su lengua. Padre Pío citaba ese versículo en el contexto del confesionario porque lo veía verificado semana a semana. Lo veía en los matrimonios que venían deteriorándose sin que ninguno de los dos supiera exactamente por qué. Lo veía en los hogares donde la paz se había ido sin dar aviso. Siempre preguntaba: ¿qué entra por esa puerta? ¿Qué sale de esa boca? Y la respuesta era siempre más compleja de lo que el penitente esperaba, porque el veneno del chisme no es solo el que viene, es el que va. Esta tarde te voy a dar algo que hacer, algo concreto, algo que Lucía puede comenzar antes de que las tazas de sus visitas estén lavadas y guardadas. Lo llamo el rito del silencio guardado. No es complicado. No requiere cosas que no tengas ya en casa. Requiere honestidad. Requiere decisión. Requiere la voluntad de una mujer que ha decidido que la paz de su hogar es más importante que el alivio momentáneo de contar lo que carga. Para esta práctica necesitas agua bendita de la parroquia, una imagen de Padre Pío o del Sagrado Corazón, un papel pequeño y un bolígrafo. La primera parte es esta misma noche. La llamo el nombramiento honesto. Siéntate sola en silencio. Haz memoria de lo que se habló durante la visita, sin juzgarte, sin defenderte, con la honestidad de quien está sola delante de Dios y no tiene por qué actuar. Toma el papel y escribe en él, sin adornos, 2 o 3 frases que se dijeron sobre el esposo, los hijos, la suegra, la vecina, quien sea. Lo que salió de tu boca. No lo que dijeron tus visitas, lo que tú dijiste. Luego léelo en voz baja una sola vez y di estas palabras: esto salió de mi boca y entró en alguien más. Señor, lo que salió de aquí no edificó, solo repartió el peso que yo cargo. La segunda parte es antes de dormir. La llamo el agua bendita en las sillas. Con el pulgar mojado en agua bendita, traza una pequeña cruz discreta en el respaldo de cada silla donde se sentaron tus visitas, y también en el respaldo de la tuya. En cada silla, en voz muy baja: Padre Pío, lo que se trajo aquí, que no se quede. Lo que salió de aquí, que no vuelva como carga. Sin teatro, sin decírselo a nadie, en silencio. La tercera parte es de rodillas o sentada, frente a tu imagen sagrada. Es la oración de reparación. Padre Pío, tú que nunca hablaste mal de quienes te hicieron daño, ni cuando te suspendieron,
ni cuando te acusaron, ni cuando te quitaron lo que Dios mismo te había dado. Enséñame esta noche el peso de lo que mi lengua puede destruir. Señor, las palabras que saqué hoy de este hogar y puse en boca ajena, te pido que las cortes, que no hagan daño donde llegaron, que lo que contaminé sin querer, la gracia del agua bendita los sane. Amén. Un Ave María lento, solo uno. Lo que viene después son 7 días, y esto es lo más importante de todo lo que te dije esta tarde. La disciplina de los 7 días. Durante 7 días, cada vez que estés a punto de contar un problema familiar a una visita o a una amiga, haz una pausa de 3 segundos. 3 segundos. Y pregúntate en silencio, ¿esto edifica o solo reparte el peso? Si no edifica, cállalo. No en silencio agresivo, no con la cara de quien está conteniendo algo, en silencio sereno. Y si la otra persona espera una respuesta, tienes esta. Las cosas en casa están difíciles, pero estoy orando, nada más. Ese silencio elegido es la oración más potente que puedes rezar por tu hogar. Más que cualquier novena, más que cualquier devoción que tengas. Porque es el mismo silencio que Padre Pío eligió durante 10 años mientras Roma lo suspendía. Y mira lo que ese silencio produjo. El mantenimiento son 30 días. Cada noche, antes del teléfono, antes de revisar nada, solo 30 segundos. Señor, lo que guardé hoy en silencio, tú sabes lo que costó. Padre Pío, enseña a mi lengua lo que tú supiste hacer con la tuya. Nada. 30 segundos de reconocimiento, de gratitud por el silencio que se guardó, de petición por el silencio que todavía cuesta guardar. Quiero decirte algo antes de que te vayas. Algo que va directo a lo que Lucía siente parada junto a ese fregadero, mirando las tazas. La pesadez que hay en tu cocina esta tarde no vino sola con las visitas. La construiste entre todas. Lo que ellas trajeron y lo que tú devolviste. La corriente que entró y la que salió. El chisme que se recibió y el que se fabricó. Eso es lo que Padre Pío llamaba el veneno de la murmuración, y lo que la Biblia llamaba el poder de la lengua sobre la vida y sobre la muerte. La paz de tu hogar no depende de que tus visitas cambien. La paz de tu hogar depende de lo que tú decides hacer con tu boca cuando ellas están en esa cocina. Depende de lo que decides contar y lo que decides guardar. Depende del silencio que eliges. Doña Graciela lo descubrió una semana después de haber guardado silencio. Su esposo llegó a cenar antes que de costumbre. No sé lo que tu silencio va a producir, pero sé lo que produce el veneno que sigue saliendo. Esta noche tienes en tus manos el agua bendita, tienes en tus manos el papel, tienes en tus labios la oración, y tienes, sobre todo, la decisión que nadie puede tomar por ti. La puerta de tu hogar eres tú. Lo que entra y lo que sale pasa por tus manos y por tu boca. Elige bien. Que Padre Pío proteja tu hogar esta noche. Cuídate,